A pesar de que llamé tantas veces, no te metas conmigo. ¿Qué haces la noche de nuestra boda?, dijo mi marido. Ramón se iba de copas con un viejo amigo cuando se marchó. Yo confiaba en Ramón y me casé con él, y sin embargo me estaba traicionando a mis espaldas. Además, después de esto, se descubrirá la peor de las traiciones. Nunca te perdonaré, Lorena. ¿Me estabas vigilando? Eso es espeluznante. ¿Quién es espeluznante? Te devolveré esas palabras. En el momento en que supe de mi padre, perdí todo mi amor por Ramón. Lo acorralaré y lo destruiré. Me llamo Lorena. Tengo 26 años. Trabajo en Nueva York en una tienda. Siempre me ha gustado la moda, así que disfruto con mi trabajo. Sigo pensando que soy joven a mis 26 años, pero recientemente ha habido un gran cambio en mi vida privada. Por fin me casé con Ramón, con el que salía desde hacía 2 años. Registramos nuestro matrimonio y celebramos la boda que siempre había soñado. Nos conocimos por la presentación de un amigo. Me encantan los cantantes pop masculinos, sobre todo el vocalista principal de cierto grupo. Me gustaba tanto que hablaba de él en todas partes. Entonces, una amiga me dijo que conocía a alguien que se parecía a ese tipo. Estaba tan emocionada que le pedí conocerlo. Cuando quedamos, yo esperaba nerviosa. Apareció Ramón, que más tarde se convertiría en mi marido. Ramón es 10 años mayor que yo. Entonces tenía 34. Trabajaba en una empresa de alimentación, en ventas. En cuanto le vi, me enamoré de él. Era como una versión adulta de mi ídolo. Seguro que a Ramón no le importaba ser admirado por una chica 10 años más joven. Empezamos a salir enseguida. Sabía que era un poco ingenua y soñadora cuando me presentaron a Ramón. Me encantó su aura de madurez. Pensé que me protegería si nos casábamos, pero a medida que salía con Ramón, empecé a sentir que no era el hombre que había imaginado. Pensé en romper varias veces, pero al final decidimos casarnos tras 2 años de noviazgo. Pensé que apoyar a Ramón sería lo mejor para mí. Ramón confiaba en mí y pensé que cambiaría de opinión después del matrimonio. Seguramente sería más responsable cuando tuviéramos hijos. Decidí confiar en Ramón. Además, mi padre, que vive en el campo, estaba muy preocupado por mi futuro como hija única. Mi madre había fallecido por enfermedad hacía mucho tiempo, y mi padre se desvivía por mí, su hija huérfana de madre. Me alegraban sus sentimientos, pero no me atrevía a casarme con los hombres que me proponía. Al fin y al cabo, no había ninguna garantía de conocer a alguien como Ramón. Cuando decidimos casarnos, Ramón dijo seriamente: «Trabajaré duro para conseguir la aprobación de tu padre». Sonreí involuntariamente. Ramón se tomaba en serio nuestro futuro. Seguro que seríamos felices. Sin embargo, poco después de empezar a salir con Ramón, ocurrió algo sorprendente. Empezó con una llamada telefónica mientras yo estaba en el trabajo. «He alquilado un coche, vamos a ver la puesta de sol», me dijo Ramón. Me quedé sorprendida. Ramón tenía que estar en el trabajo a las 3, pero mi tienda estaba abierta. «¿Estás libre hoy?». Pedí permiso a mi supervisor para ir a la trastienda de la tienda. Le pregunté en voz baja y me dijo que no estaba libre. Al parecer, había encontrado un lugar pintoresco de camino a una visita comercial. «Es un sitio precioso. Saltémonos el trabajo y tengamos una cita». Estaba confundido con un nuevo empleado en el trabajo. No podía irme antes. Cuando le dije que hoy no podía, Ramón dijo con pesar: «Oh, bueno, supongo que me tomaré una cerveza y me iré a casa». Ramón siempre tenía una manera de salir del trabajo, incluso cuando no podía. Naturalmente, su jefe le regañó y perdió la confianza de los clientes. En los 2 años que salimos, me pregunto cuántas veces cambió Ramón de trabajo. Cada vez que se descubría un incendio, discutíamos. «No puedo evitarlo, simplemente no encajaba en esa empresa», decía en respuesta a mi disgusto porque volvía a dejarlo. Tenía una mala actitud laboral. A menudo se escapaba en horas de trabajo para divertirse y se tomaba ausencias no autorizadas. A pesar de todo, Ramón nunca pensó que él fuera el problema. Además, ¿cuántas empresas crees que hay en el mundo? ¿No lo entiendes? Cuanto más cambio de trabajo, más probabilidades tengo de encontrar uno que me convenza, decía, desviando con sus teorías sin sentido. Quizá su orgullo no soportaba que le sermonease a alguien 10 años más joven.
Además, empezó a quejarse de la empresa de ropa en la que trabajaba como dependienta. Estaba descontento con el escaso tiempo libre y el salario, y me instaba a cambiar de trabajo. Pero yo estaba contenta con el tiempo libre que tenía para seguir a mi ídolo y con el sueldo que recibía. Creo que es un buen trabajo, no tengo ninguna queja, le expliqué, pero no parecía entenderlo. Sencillamente, odiaba trabajar. Era la personificación del tipo de la hormiga y el saltamontes. Solía preguntarme por qué poseía tantos artículos de alta gama a pesar de su empleo inestable. Pero conseguimos salir durante 2 años porque Ramón era especialmente amable después de las peleas, lo que me convenció. Aparte de su aversión al trabajo, me parecía una buena persona. Con cada cita, mi deseo de no perderlo por nadie más se hacía más fuerte. Le propuse a Ramón casarnos y, sorprendentemente, aceptó de inmediato. Claro, tengo 35 años, ya va siendo hora de sentar la cabeza. Y visitamos a nuestros padres. La familia de Ramón era la típica familia de clase media. Sus padres no parecían interesados en él, y terminaron la reunión bruscamente. Me aliviaba pensar que no se meterían con nosotros después de casarnos. Pero también me preguntaba si el comportamiento poco razonable de Ramón era consecuencia de la falta de interés de sus padres, de su actitud despreocupada en el trabajo, y de su tendencia a mentir, que quizás se debiera a que sus padres no le cuidaban mucho. Sentí una opresión en el pecho. Ramón me daba pena. Cuando viviéramos juntos, le cuidaría mucho, con la esperanza de que cambiara. La primera vez que Ramón visitó mi casa, se sorprendió. Era una casa antigua, grande y formal. Mi familia tenía cierto estatus en la comunidad local. Yo no había hablado mucho de mi familia. Solo había mencionado la ausencia de mi madre, así que Ramón probablemente nunca imaginó que fuéramos ricos. ¿A qué se dedica tu familia? Lorena. Mi familia había estado en el negocio del transporte desde la época de mi abuelo, expandiéndolo ampliamente. Mi padre también tenía una buena visión para los negocios e hizo crecer aún más la empresa. Se preocupaba por mi futuro, pero nunca mencionó hacerse cargo del negocio. Apoyó mi decisión de dejar la ciudad y trabajar mientras disfrutaba de mi afición. No ponía condiciones particulares a mi matrimonio, así que probablemente se sorprendería de lo rápido que se decidió. Hablamos de todo ello en el tren de vuelta a casa. Ramón escuchaba con ojos brillantes. Entonces, ¿casarme con Lorena significa que podría llegar a ser presidente? Me vinieron a la mente imágenes de mi abuelo y mi padre, que trabajaban duro todas las noches. ¿Presidente? No creo que eso te convenga, Ramón. Estaba demasiado ocupado para eso, pero Ramón parecía más interesado en la gran casa que en mis palabras. No seas tonto. Hoy en día hay muchas familias que luchan por encontrar el éxito y sucesores. Yo me haré cargo, declaró, ganándose a mi padre con sus dotes de vendedor y su encantadora sonrisa. Al fin y al cabo, Lorena es hija única. Mi padre se alegró. Siguió hablando sin problemas de trabajo. En realidad, me han contratado. Pienso cambiar de trabajo por una oferta mejor que la de mi última empresa. Era mentira. Incluso después de decidir casarse, Ramón parecía dispuesto a volver a dejar su trabajo. A pesar de las horas que pasé convenciéndole y de ver cierto cambio en su actitud, parecía que seguía teniendo intención de dejarlo. Sentí una oleada de agotamiento. Mientras tanto, Ramón hablaba entusiasmado de su nuevo trabajo, y mi padre asentía con admiración. Pero todo era mentira. No había casa de talentos, ni nueva empresa, ni oferta mejor. De repente me asusté al ver con qué facilidad mentía. Pero pensando que Ramón realmente quería impresionar a mis padres, sentí que debía apoyarle para que se convirtiera en un miembro decente de la sociedad. Desde aquel día, Ramón no ha perdido ocasión de hacerle la pelota a mi padre, intentando hacerse con el negocio familiar. A menudo llamaba a mi padre y le decía cosas como: a los 35 años me han ofrecido un puesto de gerente. Dicen que me ascenderán a jefe de departamento en solo 2 años. ¿Te lo puedes creer? Después de colgar, me enfrenté a él. No le mientas a mi padre. Pero Ramón me miró contrariado. ¿Por qué no? Es mejor que tu padre piense que tiene un yerno de éxito. ¿Qué hay de malo en hacer felices a los padres? Era todo mentira. Es imposible que sea feliz con eso. Cuando me disponía a replicar, Ramón me lo quitó de encima. Ya verás, soy increíble cuando me esfuerzo de verdad. Fíjate,
Entonces llegó el día de nuestra boda. Después de pensarlo mucho, decidimos celebrarla en mi ciudad natal. Estaba vestida con un precioso traje de novia blanco puro. Por fin me casaba y empezaba una familia con Ramón. Era una extraña mezcla de felicidad y nerviosismo. Ramón llegó con su smoking y recibimos las bendiciones de compañeros, amigos y familiares. Los invitados del lado de Ramón también aplaudieron y sonrieron. Fue la mejor sensación. La boda y la recepción terminaron. Teníamos una habitación en el hotel del lugar. A la mañana siguiente, salíamos temprano para nuestra luna de miel en Guam. Yo elegí el destino, un lugar que siempre había querido visitar. Era la primera vez que Ramón salía al extranjero, y parecía emocionado. La ceremonia fue increíble. Me emocioné cuando sonó mi canción favorita durante el servicio de velas. Mientras me sentaba en la cama y respiraba hondo, noté que Ramón estaba inquieto. La fiesta empieza a las 6, ¿no? Había una fiesta después de la boda. Mi colega y antiguo amigo del colegio de Ramón se encargó de organizarla. Habíamos reservado un restaurante étnico cerca del hotel. Será divertido, dijo Ramón, levantándose distraído. Voy a salir a tomar el aire. Algo no iba bien. Pero en la fiesta, rodeado de viejos amigos, Ramón volvió a ser el de siempre. Cuando le mencioné su inquietud, se rió. Estoy nervioso por mi primer viaje al extranjero. Yo también estaba nervioso, tengo miedo a las alturas, así que pasar casi 4 horas en un avión era un poco preocupante. Pero intuí que mentía. La fiesta terminó y Ramón, que debería haber vuelto al hotel, se quedó en el local. Cuando me acerqué a él, me dijo que volviera primero. Voy a tomar algo con mis amigos, tú puedes seguir y dormir. Sigue bebiendo. Me sorprendió. Quizá estaba muy nervioso por el viaje e intentaba distraerse con el alcohol. Decidí confiar en él durante el viaje. Está bien, pásalo bien. Pero más tarde me enteré de que Ramón estaba con su ex, Clara, que había asistido a nuestra boda. Desaparecieron en la noche alrededor de las 10. Yo estaba profundamente dormida por el cansancio del día cuando sonó el teléfono. Era Ramón. Te he llamado tantas veces. No te metas conmigo, ¿qué haces? Estaba furioso. Acababa de despertar y estaba confuso. Estamos rodeados de gente rara. Todos gritan tu nombre. ¿A qué viene eso? Oí que llamaban a la puerta. ¿Hay alguien aquí? Colgué y me acerqué a la puerta. Mi teléfono mostraba un historial de llamadas perdidas de Ramón. Mi padre estaba fuera. Al ver la expresión severa de mi padre, supe que algo iba mal. Lorena, hay algo importante. Ven conmigo. Al instante supe que no eran buenas noticias. Se me aceleró el corazón. No quería saberlo, pero el rostro de mi padre estaba tenso y serio. En realidad, en ese momento, toda mi confianza en Ramón se desvaneció. Fue más que un shock. Por fin comprendí el significado de que la familiaridad engendra desprecio. Llegamos a un hotel cercano a la siguiente estación en el coche de mi padre. Había varios hoteles en la zona, pero este lo regentaba mi padre. Había una multitud en la recepción, rodeada de empleados con uniformes de hotel. En medio de la multitud estaban Ramón y una mujer desconocida. Ramón empezó a gritar cuando se fijó en mí. Lorena, ¿me estabas espiando? Eso es espeluznante. Te devolveré esas palabras. En cuanto escuché la historia en el coche, todo mi amor por Ramón desapareció. Estaba decidida a hundirlo por completo. Mi padre interrumpió bruscamente las palabras de Ramón. Estos son nuestros empleados. ¿Cómo te atreves a traicionar así a Lorena? Ramón se puso pálido. ¿Cómo? Todos ellos son empleados. Por lo visto, esto es lo que ha pasado. Ramón había visto a su exnovia entre los compañeros de la boda. Le hizo fácilmente una promesa durante la fiesta posterior. Luego mintió diciendo que se había ido de copas con unos amigos para mandarme a casa antes. Se registró en este hotel sin saber que pertenecía a mi padre. Puede que no se descubriera, pero mi padre estaba tan contento con mi boda que la retransmitió en directo en todas las cafeterías de la empresa. ¿Qué transmitió en directo? No sabía que eso fuera vergonzoso. Me sonrojé. Y mi padre, sudando a mares, se disculpó. Lo siento, estaba demasiado contento. Aunque muchos empleados nos felicitaron, fue toda una muestra de orgullo paterno. Murmuré lo incómodo que sería enfrentarme ahora a todo el mundo. Sin embargo, mi padre insistió en que esta transmisión en directo nos ayudó a descubrir antes la fechoría de Ramón.
El recepcionista del hotel, que había visto la transmisión en directo, se escandalizó al ver al nuevo novio, que acababa de casarse con la hija del jefe, registrándose en el hotel con otra mujer la noche de la boda. Aunque les dejó entrar en su habitación, en recepción se armó un alboroto. Los empleados debatían si informar al jefe. Durante sus discusiones, pasaron unas 2 horas. Ramón y la mujer salieron de la habitación. Los empleados, decididos a no dejarles salir, rodearon a Ramón. Preso del pánico, Ramón me llamó frenéticamente. Todo ha salido a la luz. ¿En qué están pensando, tratando así a mi preciosa hija? Mi padre, un exjugador de rugby de voz potente, se irguió imponente. Ramón, que siempre fue más delicado y amable, se estremeció visiblemente al oír su voz atronadora. No, es un malentendido o un error. Su voz temblorosa era patética. Estaba claro que intentaba escabullirse de la situación. La exnovia le miró con desdén. Había llegado al límite. ¿Quién es esa mujer? Mi propio marido me está engañando delante de mis narices y nada menos que delante de los empleados de mi padre. Era una vergüenza enorme. No solo humillaba a nuestra familia, sino que manchaba el nombre de la empresa. Le había perdonado por su aspecto, pero esto era imperdonable. Nunca te perdonaré. Al ver mi cara de furia, Ramón empezó a poner excusas. Lorena, lo has entendido todo mal. Mi exnovia me obligó. Exclamamos incrédulas Clara y yo, mirándonos como furias. Ramón parecía haber decidido echarle toda la culpa a ella, presentándose como la víctima. Deja de mentir. Ya hemos visto las imágenes de vigilancia en las que apareces registrándote alegremente, señaló mi padre, haciendo que Ramón se estremeciera de nuevo. ¿Pensabas pasar la noche con otra mujer y a la mañana siguiente irte de luna de miel conmigo? ¿Cómo puedes ser tan desvergonzado? Ramón se quedó pasmado, helado ante mis directas acusaciones. Nunca le había mostrado esta faceta de mí. Me invadió una rabia más intensa que nunca. No solo me había menospreciado, sino que había avergonzado a nuestra familia hasta ese punto. Iba a pagar por ello. De hecho, los empleados de alrededor estaban totalmente consternados al pensar que una boda tan feliz se había celebrado durante el día y que, por la noche, el novio ya había traicionado a la novia. Ramón, nervioso, empezó a hablar. Lorena, no es para enfadarse tanto. Solo estábamos recordando viejos tiempos. Yo le grité, deja de mentir. Me volví hacia mi padre. Papá, ha estado hablando de ser cazatalentos y convertirse en gerente, pero es todo mentira. En realidad iba detrás de tu negocio. Mi padre se puso rojo de ira. ¿Qué? Creía que ese tipo era demasiado bueno para ser verdad. Presionado por la imponente presencia de mi padre, Ramón se agachó, agarrándose la cabeza. Lo siento. Tanto mi padre como yo le miramos con desdén, como se mira a un insecto. En realidad no era más que una plaga que se había colado en mi vida y en nuestra casa. Los empleados que nos rodeaban murmuraban entre sí sobre los engaños de Ramón. Había engañado no solo a la hija del presidente, sino al propio presidente con su matrimonio por dinero. Era un escándalo importante con el que nos habíamos topado. Los empleados no sabían cómo reaccionar ante la situación. Es un inútil, un aprovechado que ni siquiera sabe hacer un trabajo en condiciones solo porque tiene cara de guapo. Le expuse implacablemente sus secretos. Y Ramón parecía no poder creer lo que estaba pasando. Pensé que era solo una fase o un mal pasado que mi ingenua hija trajo a casa. Ni siquiera contraté a un detective privado cuando decidieron casarse, pensando que podríamos reeducarle. Pero nunca imaginé que resultaría ser tan canalla. A mi padre le daba asco y a mí me daba pena. Debería haber consultado más a los demás. Elegir a mi pareja solo por su aspecto fue un error. Mi intención era reformar a Ramón. La idea de que el amor podía arreglarlo todo era solo una dulce ilusión. Menos mal que lo hemos descubierto ahora. «Divórciate inmediatamente», gritó Ramón con incredulidad. «¿Qué?», y levantó la vista con una sonrisa socarrona, empezando a suplicar, «Por favor, cualquier cosa menos eso. ¿Y si me convierto en tu hijo adoptivo?». Mi padre y yo nos quedamos boquiabiertos. Ramón, excesivamente humilde y rastrero, era realmente repugnante. ¿Por qué íbamos a aceptar a semejante basura en nuestra familia? «¿Tienes algún problema?», le sonrió mi padre, indicando que lo sabía todo.
Al darse cuenta, Ramón bajó la mirada. Ceniciento. Cuando miré a mi padre confundido, me espetó. Resulta que el tal Ramón tenía muchas deudas. Ya no podía pedir prestado, así que se casó contigo para poder volver a pedir prestado. Mi padre se había puesto inmediatamente a investigar los antecedentes de Ramón tras recibir una llamada de los empleados. En poco tiempo se descubrió la magnitud de sus deudas, y por eso mi padre no dejaba de mirar el teléfono en medio de aquel caos. Todo se oscureció ante mis ojos, incluso tenía deudas, así es. Me acordé de todos esos artículos de alta gama. Yo trabajaba en la venta de ropa y siempre utilizaba productos de mi empresa, pero Ramón siempre presumía de bolsos y relojes. Así es como podía permitírselos. A pesar de no trabajar, debía de estar endeudándose en secreto. Tal vez incluso tranquilizaba a los prestamistas diciendo que se iba a casar con la hija del presidente. Un hombre tan despreciable. Estás más allá de la redención. Cuanto más sé de ti, más asco me das. Ramón me miró con los ojos entornados. Lorena, no digas eso. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, de repente, se echó a llorar y se agarró a mis pies. Lorena, eres todo lo que tengo. Dijiste que me apoyarías. Su repentino intento de ganar simpatía a través de las lágrimas, pero yo lo sacudí con frialdad. Cayó exageradamente al suelo, obviamente fingiendo debilidad. ¿Por qué molestarse ahora? Pídele ayuda a tu exnovia, que está ahí. Señalé a la mujer que estaba a su lado. Hasta entonces, su exnovia había permanecido casi en silencio, pero ahora hablaba con absoluto desprecio. Me dijo que me convertiría en la esposa de un presidente. Se casó contigo, pero no te quería, solo quería usarte para escapar de sus deudas, gritó Ramón, todavía en el suelo, preso del pánico. Su acto para ganar simpatía estaba claramente abandonado. Eso es mentira, Clara intenta inculparme. Yo a quien más quiero es a Lorena. Ella nunca me haría daño así. Todavía intentando engañarnos. Estaba harta. ¿De verdad crees que puedes seguir engañándonos así? ¿Eres idiota?, grité. Clara, la exnovia, cobró fuerza y empezó a sacar a la luz más comportamientos rastreros de Ramón. Despilfarró una fortuna en máquinas tragaperras. He dejado de salir con un inútil como él, dijo, intentando marcharse como si no tuviera nada que ver. Mi padre la detuvo. Aún así, te denunciaremos por daños y perjuicios. No te vayas todavía. Clara palideció. Yo también soy una víctima. Todo esto me ha humillado, gritó histérica. Si la ley lo reconociera, podríamos escucharte, pero es poco probable. Asististe a la boda. No eres más que un ladrón, dijo mi padre. Pidió al recepcionista que vigilara a Clara para que no se escabullera. Mientras tanto, Ramón también entró en pánico al oír la palabra daño. Parecía como si nunca hubiera imaginado que una situación así caería sobre él. Claro, acabamos de tener una boda y ahora un divorcio. La culpa es tuya al 100%, dijo mi padre mirando el reloj. Nuestro abogado no tardará en llegar. Ramón se disculpó de repente, frotándose repetidamente la cabeza contra el suelo. Perdóname, por favor, no tengo dinero, suplicó desesperado. Pero ya era demasiado tarde. Mi padre y yo le miramos con frialdad. Ver a Ramón llorar y agitarse como un niño delante de todos alivió un poco mi ira, pero no iba a dejar que se librara fácilmente. Se merecía una caída en picado. Nuestro abogado estaba a punto de ponerse manos a la obra. Prepárate, Ramón. Aquella noche, Ramón lo perdió todo. Nuestro abogado le interpuso una enorme demanda por daños y perjuicios. También le dijimos a Clara que tendría que resarcirse. Ya he sufrido bastante por vuestra culpa, le espetó a Ramón. Al final, Ramón fue a pedir dinero a sus padres. Préstame dinero, pensando que le salvaría. Se sorprendieron sus padres, que acababan de celebrar la boda de su hijo. Como no entendían por qué necesitaba dinero, esperaban que les ayudáramos económicamente, sabiendo que se había casado con la hija del presidente. Pero Ramón se divorció rápidamente por sus propios medios. Mis suegros bloquearon inmediatamente su número y se negaron a hacerse cargo de sus deudas. Ramón, sin tener a quién recurrir, se quedó con deudas y acabó en un barco pesquero en los agitados mares de Alaska. Debería ganarse el sustento. La vida volvió a la normalidad para mí tras el rápido divorcio.
aunque me dolió profundamente que el hombre al que amaba me viera solo como una gallina de los huevos de oro y me lo tomara como una lección de vida. La gente que me rodea sabe por lo que pasé y es amable conmigo. Pienso centrarme en el trabajo y en mis aficiones durante un tiempo. La empresa de mi padre se unió aún más después de este incidente. Los empleados se sienten orgullosos de haber salvado a la hija del presidente y hay un vínculo más fuerte entre nosotros. Las ventas se han duplicado y está prevista una prima especial. Mi padre me dijo que me tomara mi tiempo con el matrimonio. Esta experiencia me ha hecho sentir de nuevo su profundo amor. Incluso estoy pensando en unirme a la empresa de mi padre para aprender sobre gestión empresarial.